Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Recuerdos desde la trinchera del periodismo. Cuando mi padre hace años empezó a comentarnos que quería hacer un libro sobre sus memorias de su trayectoria laboral, pensé, madre mía, pues menos mal que ahora está jubilado y tiene tiempo para ponerse a ello, ya que tiene muchas cosas que contar. Y así fue, como tirando de archivos, Ramos poco a poco fue dándole forma al libro que hoy se presenta. La foto de la portada representa los comienzos con aquellas máquinas de escribir. Y si me lo permiten, les contaré que yo crecí con el sonido de la máquina de escribir de mi padre, que tenía su despacho en la habitación de al lado. Qué forma de aporrear la máquina y sacar las noticias. El libro se divide en 11 capítulos y una reflexión final. En conjunto, ha querido compensar toda una vida de casi 60 años hasta el presente, ocupando todas las funciones de un periodista, desde la lejana radio a las actuales digitales. Ahora les dejo con Coral Mario Ramos, que hará un repaso desde los inicios de la vida profesional de Fernando. Mi abuelo nació en la ciudad romana de Lugo el 6 de mayo de 1948, que como él dice y presume ser de capital, le encanta que la visitemos en familia, recorrer su muralla y bañarnos en el Miño y tomar unas tapas por el casco bello. Mi abuelo fue reconocido como Lucense del Año, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada por la misma universidad, doctor de Derecho por el Departamento de Derecho Público por la Universidad de A Coruña, técnico de radiodifusión y televisión, especialista en emisión-producción por la Escuela Oficial de Radio y Televisión de Madrid, profesor titular de la Universidad de Vigo en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, área de periodismo en materia de derecho y de deontología de la comunicación. Profesor invitado en el máster de protocolo y ceremonia de Universidad Nacional y de Educación a Distancia. Inicios. Redactor de Radio Popular en Orense, redactor de Radio Popular en Vigo, colaborador de La Voz de Galicia y luego El Dial Gallego y la Región, corresponsable sobre del Galicia de Ya, Sábado, gráfico y colaborador del Mundo, redactor en El Faro de Vigo, La Voz de Galicia, Diario 16 de Galicia y delegado en Vigo del Correo Gallego. Aunque está jubilado desde hace años, como buen comunicador nunca dejó de escribir y colabora actualmente en varios periódicos. Premios y reconocimientos. 2 veces Premio Luis Taboada del Ayuntamiento de Vigo. Premio del Colegio de Arquitectos de Galicia en defensa del patrimonio histórico. Premio actual por sus trabajos sobre contrabando y narcotráfico. Premio anual 2024 de la Sociedad de Estudios Institucionales. Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco como historiador militar. Mi abuelo, como muchos sabréis, es muy extrovertido y fue dejando huella por donde pasaba. Espero que os guste el libro, ya que recoge los recuerdos de la trinchera del periodismo. Ahora damos paso al autor. Muy bien. Mi padre, que era ferroviario y tenía mucho sentido del humor, cuando alguna vez asistía a algún acto en el que leían mi currículum, siempre decía, así todo junto parece que eres algo. Bien, ante todo, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Decía Paul Verlaine que en todo acto público lo más importante es el público, por lo tanto lo más importante aquí son ustedes. Esperamos entretenerles y no aburrirles. Indro Montanelli decía que el primer deber de un periodista es no aburrir, y ese ha sido durante toda mi vida mi principio. Es inevitable en el párrafo de gracias agradecer al Corte Inglés que tenga conmigo nuevamente esta deferencia. A lo largo de mi vida he presentado aquí 6 libros, este es el 6º y siempre me han tratado magníficamente. Bueno, ¿qué cuento yo en este libro? Bueno, este libro es una historia cotidiana desde que en 1968 yo entro en Radio Popular de Orense como redactor y también locutor, y después fui pasando por diversos medios. Estuve en la radio 4 años en Ourense y ya empecé a escribir entonces en La Voz de Galicia, luego vine a Vigo también a Radio Popular, también estuve 4 años, también colaboraba en La Voz de Galicia. En esa etapa fui corresponsal de casi todo en Vigo, del Ya de Madrid, de Europa Press, de Sábado Gráfico, y luego ya en el año 76 me fui al Faro de Vigo, donde estuve otra larga temporada, del Faro de Vigo a La Voz de Galicia, de La Voz de Galicia a Diario 16 de Galicia y de ahí al Correo Gallego,
del que era delegado en Vigo. Siendo delegado en Vigo, se crea en Pontevedra la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Tenía yo entonces 47 años y me llaman como profesor asociado. Y puedo decir y presumo que soy uno de los profesores titulares de universidad que alcanzó la titularidad en menos tiempo, porque fui enseguida profesor asociado, invitado, titular interino y titular. En este libro es obligado un párrafo de gracias a quienes fueron mis maestros, aquellos a los que yo debo en gran medida lo que soy, aparte del esfuerzo personal. En primer lugar, a Daniel Hortas, que era el director de Radio Popular de Ourense, era de Lugo como yo, y era un gran periodista. Luego fue redactor jefe de Sábado Gráfico, estaba en los servicios centrales de la COPE en Madrid. Y este hombre, cuando yo me vino a Vigo, me dijo una cosa que siempre repito. Me dijo: vas a trabajar al lado del periodista que, sin ser gallego, mejor ha comprendido a Galicia, Gerardo González Martín, al que la ciudad de Vigo le debe una calle. Nadie ha escrito sobre la historia de Vigo con mayor conocimiento, con mayor precisión, con mayor estudio que Gerardo González Martín. Le llamábamos el Primi porque siempre daba primicias. Es un gran periodista que creó escuela y a su lado otros muchos aprendimos. Y por lo tanto yo, en cualquier acto público que hable de dónde vengo y a dónde voy, tengo que recordar a Gerardo González Martín y recordar que la ciudad de Vigo le debe una calle, por lo menos. Después, la vida me llevó al ámbito de la universidad, al cual yo no pensaba que iba a llegar, lo cual me obligó a hacerme doctor en Ciencias de la Información y después doctor en Derecho y optar a esa plaza. Y los últimos 23 años de mi vida laboral, hasta el año 2018, en que me jubilo, soy profesor titular de Derecho de la Comunicación y de Comunicación Corporativa en la Universidad de Vigo. Y en el 2018 me jubilo y es cuando empiezo a trabajar más, porque actualmente yo escribo en una serie de periódicos que son el recorrido de mi propia vida. Escribo en El Progreso de Lugo, donde nací, escribo en la región de Ourense, donde me crié, escribo en Atlántico de Vigo, donde vivo, y escribo en el Diario de Pontevedra, donde se desarrolló mi vida académica. Debo, por lo tanto, también mencionar a mis maestros en este ámbito. El profesor Fernández Areal, fallecido recientemente a los 95 años, que es el director de mi tesis en Ciencias de la Información y luego el presidente del tribunal, en el que, en una contienda con una hermana suya en la fe, porque también era del Opus de Navarra, ganó limpiamente la plaza de profesor titular. Y después con el profesor Luis Rodríguez Egnes, que fue mi doctor, el catedrático de Derecho Constitucional, que me hizo doctor en Derecho y que es otro entrañable amigo y compañero. Y a partir de ahí, lo que cuento en el libro es una serie de historias que he procurado que sean divertidas y entretenidas, de suerte que cualquiera que las abra en cualquier momento se sienta entretenido. Por ejemplo, yo empiezo en Radio Popular de Ourense y hablo del obispo de Ourense, Ángel Temín, al que los ourensanos llamaban bestia brava burgalesa. Este hombre se había quedado en el Concilio de Trento, no había llegado al Concilio Vaticano II. Y cuento una anécdota muy divertida. En una ocasión, en Rivadavia, había unos curas muy progres que habían puesto en marcha una serie de iniciativas y él las cegó por completo. Y fueron los vecinos a hablar con él y le dijeron: Eminencia, nosotros estábamos contentos con estos curas, ¿por qué los quitas? Y él dice: porque ya he hablado con quien debía y está de acuerdo conmigo. Pero Eminencia, ¿con quién habló usted? Y él le dijo: con el Espíritu Santo. Entonces un tío que conecta con el Espíritu Santo, ya se puede imaginar uno. Luego, en esa época de 1968, cuando yo empiezo en la radio, todavía había las viejas tertulias de don Ramón Otero Pedrayo en el Café Miño. Todavía había... me está fallando lo de la radio, porque este es un micrófono direccional.
medio ambiente. Había todavía los cafés cantantes y yo conocí a la famosa Pola Cunar, que era de Villagarcía y era una vedette famosísima, parecía extranjera y era de Villagarcía. Todavía conocí una etapa interesantísima de cuando se hacía el Festival de la Canción del Niño. Es decir, en aquella época, cuando yo empiezo en la radio, pues todavía había una serie de referentes que luego ya se fueron evaporando o perdiendo. Cuando llego a Vigo, en Radio Popular, mi primer contacto es con el movimiento obrero. En este libro, que tiene 11 capítulos, hay uno dedicado al movimiento obrero y a todos los hombres que lucharon, que estaban fichados por la Brigada Político-Social y que llegaron a ser elementos esenciales en la lucha por la democracia. Luego me enteré, gracias a un amigo policía, que a mí de aquella me tenían fichado como rojillo moderado. Me gusta lo de rojillo y lo de moderado. El libro es un relato periodístico continuado a lo largo de las diversas etapas de mi vida y por lo tanto me entretengo con la suerte de haber conocido a todo tipo de personajes. Yo todos los años le grababa horas y horas a don Ramón Otero Pedrayo para enviarlo a América. He conocido y he tenido mucha relación con Otero Pedrayo, con innumerables personajes. Toda esta, como siempre fui ordenado y cuidadoso, todo este material está depositado en el Archivo Sonoro de Galicia. Yo he entrevistado a Gil Robles, yo he entrevistado a Enrique Lister, yo he entrevistado hasta la famosa Chicholina, la famosa pornovedette y diputada. He entrevistado al que secuestró Santa María. Es decir, he conocido a lo largo de mi vida a todo tipo de personajes. Por ejemplo, a Anna Conover O'Brien, que es la directora de protocolo de la Organización de Estados Americanos, que en el libro sale una foto mía con ella, que esta señora me contó los patanes que están dominando el mundo. ¿A cuál peor? Esta señora ha conocido a todos los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo y cuenta unas anécdotas muy divertidas. He conocido a la general Miri Yanchin, que es la jefe de protocolo del Parlamento de Israel, una mujer interesantísima, con la que yo hablaba en francés porque mi inglés es deficiente. Y entonces, la etapa sin duda más divertida del libro es la etapa de Manolo Soto. La información municipal actualmente es muy aburrida. En la época de Manolo Soto era entrañablemente divertida. Yo era cronista municipal en La Voz de Galicia. Tenía unas ocurrencias fabulosas. Soto iba a todos los congresos que hubiera y una vez fue al congreso de alta montaña y al volver convocó una rueda de prensa y nos dijo que iba a hacer un teleférico desde el Berbés hasta el Castro, porque claro, se incorporaba Vigo a la red de ciudades de alta montaña. Otra vez se le ocurrió incorporar Vigo a la red de ciudades napoleónicas, pero coño, sería contranapoleónicas, porque aquí lo que se hizo fue luchar contra Napoleón. Pero lo más divertido de Manolo Soto es cuando aparece aquí un chalado y se van a Groenlandia a hermanar la ciudad de Vigo con una aldea de 1.700 habitantes que se llamaba Narsak. Y los convencen de que hay unos intereses en juego tremendos. Y vuelve la alcaldesa de Narsak, que fumaba puros, vuelve a Vigo. Y la reciben en el aeropuerto de Vigo y le ponen una escolta en formación de rombo. La formación de rombo es con la policía municipal desplegada como iba Franco. Vamos a la rueda de prensa y la señora hablaba el idioma de los esquimales, se traducía al inglés, del inglés al español, y entonces en un momento dado le preguntamos, bueno, ¿qué hay del acuerdo pesquero? Me dice, yo dije, ¿acuerdo pesquero? Eso es cuestión de Dinamarca, yo soy la alcaldesa de un pueblo, pero he realizado, gracias a Manolo Soto, el sueño de mi vida. Coño, será el sueño de tu vida. Otra vez a preguntar, dice, gracias a Manolo Soto he podido retratarme junto a una palmera. Pero otro viaje disparatado de Manolo Soto va a Cuba. Y al volver de Cuba, nos dice que va a firmar un acuerdo pesquero con Cuba. Entonces yo hago un artículo que titulo Vigo Ciudad-Estado. Porque ustedes saben que aquí hay bastantes juristas que los acuerdos internacionales son entre sujetos semejantes. Pero entonces nos dicen que el acuerdo con Cuba
va a incluir un concurso de habaneras y un cambio de animales entre el Zoo de Vigo y Cuba, de texugos y guacamayos por cocodrilos. Y entonces el concurso de habaneras tenía sentido para los españoles, la habanera, pero para los cubanos no. Y entonces un grupo de periodistas le hacemos una habanera que decía: en el Serviola de mi navío, la vista puesta en el verde mar, veo las casas del pueblo mío, se llama Vigo, ciudad sin par. En esas casas que yo te digo, una es más alta, tierra y cristal. En ella vive un amigo mío, es el Palacio Municipal. Y el estribillo decía: el alcalde de Vigo tiene una pena, el alcalde de Vigo tiene un dolor. Le gustaría estar en La Habana, cigarro puro, vaso de ron, lindas mulatas, flor de banana y cocodrilos a discreción. Y ya no hubo concurso de habaneras porque lo ganamos. Luego otra etapa deliciosa es cuando decide el Ayuntamiento de Vigo mandar una expedición contra los vertidos en el Atlántico del Reino Unido. Y contratan a un barco que se llama el Pleamar, y allí se van varios concejales, y llegan un momento en que nos pasaban el aviso de que con gran esfuerzo los concejales de Vigo en unas lanchas neumáticas habían desafiado a los barcos ingleses. Pero claro, no se les ocurrió pensar que algunos periodistas como yo llamábamos al barco. Y decíamos: bueno, ¿cómo va la cosa? Estos están aquí tumbados todo el día en hamaca, están todos mareados, no se salen de ahí do barco, e damos unas voltas por aquí, por hacer algo. Era todo mentira, pero lo mejor fue el retorno. En el retorno tenían que llegar a Vigo triunfalmente a las 5 de la tarde. Pero como el barco era marinero, a las 11 de la mañana estaban en Cíes. Y entonces fondearon en Cíes y estuvieron esperando para el regreso triunfal. Yo de Soto no era rencoroso, yo tampoco, pero Soto me puso una demanda que le gané, una demanda civil, y ahora voy a hablar de ese aspecto de mi biografía. Todo esto lo cuento en el libro. En la Universidad Popular de Vigo, el padre de un teniente de alcalde que yo había conocido en la Liga Comunista Revolucionaria ETA Sexta, que me traía los comunicados, pues lo contrataron. Se acababa de aprobar la ley de las normas de incompatibilidades del Partido Socialista, y este señor, que era profesor de contabilidad, daba clase en la de Gaita. Pero lo más gracioso es que daba clase el mismo día, a la misma hora, en varias clases, con lo cual tenía el don de la ubicuidad. Era Dios nuestro Señor. Y entonces yo hice un artículo diciendo que en la Universidad Popular había corrupción. Y Soto me pone una demanda, y voy allí al juzgado. Y el juez me dice: ¿usted qué ha querido decir con corrupción? Y le dije lo que dice el diccionario: la alteración del estado natural o normal de las cosas. Archivado. Yo no fui rigoroso, él tampoco. Decía Cicerón que hay una anécdota de Cicerón en que está defendiendo a un legionario y en un momento dado le quita el manto y le muestra las heridas en el pecho. Decía Valentín Paz Andrade, que también merece mucho espacio en el libro, que un periodista debe tener heridas en el pecho. Yo las tengo. Yo fui procesado por un reportaje sobre la guerra civil en Tui y me senté en el banquillo donde se sientan los delincuentes y fui absuelto. Presidí el tribunal el padre de Rajoy, porque advirtieron que yo tenía animus historiandi, no animus injuriandi, porque yo hablaba de hechos lejanos, pero me tuve que sentar en el banquillo. Yo también, cuando veo que algún político, que Feijóo, dice que no conocía a Marcial de la Isla me puso a mí una demanda civil, no una querella, una demanda, porque decía que yo, con lo que escribía, le había producido un trastorno a su mujer. También se la archivaron. Es decir, luego también yo descubrí el fraude del Bonito, que llegaron a Vigo un barco con Bonito ya oxidado y lo conservaron algunas conserveras y lo enlataron para terceros países. Era un acto criminal. Bueno, yo publiqué esto y que había un alto cargo del Ministerio de Sanidad que tenía que haber venido a inspeccionar las latas y no lo hizo. Y el tío me puso una demanda de conciliación previa a querella. ¿Cuál sería mi respuesta? Que obviamente se la envainó. A lo largo de mi vida como periodista en Vigo me tocó informar de la primera bomba del Grapo en 1976 en la Casa Sindical y contar la historia
de esta organización que nace aquí en Vigo y que asesina a 96 personas. Me tocó investigar todo el caso Reace. Me tocó investigar y escribir sobre el asesinato de un conocido empresario del sector conservero que quería deshacerse de su amante y al propio marido del amante le mandaba con su máquina de escribir anónimos. Pero lo más curioso de esta historia es que la víspera de que se produjera el asesinato, yo había estado en el lugar donde fue asesinado con este señor que era cónsul de un país americano y que a raíz del golpe de estado de Pinochet se había incrementado enormemente la presencia de naturales de esa nación, de Chile en Vigo, y el comisario de fronteras no sabía nada. Me llamó la policía de aquella, el año 73, cuidado, y me dijo, ¿de dónde sacó usted información? No había la Constitución, no había el secreto profesional del periodista. Pero yo le dije, bueno, mire usted, yo voy a hablar con la fuente, que es una fuente oficial, y si me autoriza, y efectivamente fui a hablar con este señor, me lo dijo y no pasó nada. Otra parte de mi libro está dedicada al movimiento obrero, a los dirigentes del movimiento obrero y a lo que representó el movimiento obrero y también lo que fue el primer periodo de elecciones democráticas, aquella gran manifestación del 4 de diciembre en Vigo y una serie de episodios y de historias que marcaron la ciudad de Vigo a lo largo de estos años. Está contado de una manera entretenida para que a todo el mundo le pueda interesar esta cuestión. Y luego ya vuelvo a decir también el relato de los personajes que conocí. ¿Se imaginan ustedes lo que significó para mí entrevistar a Enrique Lister? Una página le dediqué en la hoja de lunes y que el tío defendiera a Stalin. Y defendía a Stalin. Decía que Stalin fuera necesario. La entrevista con Gil Robles no la pudimos emitir completa en el año 73 y yo le pregunto, don José María, ¿qué relación tenía usted con Franco? Y me dice, yo con Franco no tenía relaciones, yo a Franco le daba órdenes, porque era el ministro de la guerra. Y luego le digo, ¿y cómo ve usted el futuro de España? Año 73, y me dice, es inevitable que haya partidos políticos. Luego también entrevisté al que secuestró a Santa María. Fue una misión disparatada. Y este tipo era un idealista, pero un idealista loco. Y luego vino a Vigo, cuando ya, pues, en la transición. Luego conocí a todos los personajes de la transición. Pero el que a mí, cuando me han preguntado de todos los personajes que he conocido, ¿cuáles son los que más me han impresionado? El primero de todo, Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo, que dijo, en este país que nadie fue fascista, yo sí fui fascista. Después Marcelino Camacho. Después Gutiérrez Mellado. Cuando yo entrevisto a Gutiérrez Mellado a los pocos días del 23F, a mí me impresiona mucho que a un teniente general lo zarandee un teniente coronel y el tío resista, a pesar de que era menudo. Y le dije, ¿qué pensaba usted en aquel momento? Y me dijo que por nada del mundo hubiera haber en España otra guerra civil. También me ha impresionado mucho Mercedes Núñez, superviviente de los campos de concentración nazis y señora que declara en el juicio de Nuremberg. A esta señora me contaba que las presas españolas daban un poquito de su comida para las que estaban más enfermas. Es una de las cosas que incluso me emociona contar. También entrevisté a Josefina García Segret, que es una señora famosa porque finge estar embarazada para que no la fusilen en Tui. Es decir, los testimonios personales de toda esta gente es lo que aporta. Y luego el libro tiene un enriquecimiento final, que son los personajes que yo destaco, con los cuales me relacioné a lo largo de mi vida en Vigo y que me he olvidado de alguno, es inevitable. Por eso el libro se titula Memorias aproximadas. Algunas de las personas de las que hablo en el libro por su labor están aquí, y son diversos personajes de la historia de Vigo, algunos ya fallecidos. Hay historias entrañables. Por ejemplo, cuento una historia de José Miguel Santo Domingo. José Miguel Santo Domingo era un hombre, era un empresario de una conocida saga familiar, pero era muy progresista. Y en una ocasión, José Miguel Santo Domingo tenía una finca en Redondela y le deja a un grupo de exiliados
comunistas, anarquistas, que vengan aquí desde Portugal y hagan una reunión en la finca. Se celebra la reunión en la finca clandestina y uno de los paisanos muere. Pero claro, en el año 70, en Franco Vigo, primero no pueden declarar que el paisano ha muerto allí. ¿Y qué hacen? A un nuevo delito, inhumación ilegal. Lo entierran en la finca. Y el paisano sigue en esa finca. Son lo que yo cuento, historias que nunca se contaron. Como otras muchas de personajes, en una historia que en un momento dado el periodista tiene que calibrar si hay historias que se deben contar o no. Una historia que no conté en su día, pero sí después, fue el regreso a Vigo de Santiago Álvarez, secretario general del Partido Comunista Gallego. Este hombre, cuando Suárez los pone en libertad, Aérea Carrillo, coge un coche y se viene para Vigo. Pero estando en Vigo, los del Partido Comunista piensan que hay que hacerle un gran recibimiento. Y entonces lo llevan a Redondela, lo suben al Express y organizan el recibimiento en la estación de Vigo. Pero se olvidan de avisar a los camaradas del camino. Y entonces en Orense salen los del Partido Comunista de Orense con una pancarta cuando pasa el Express que decía: Santiago somos nos. Y claro, suben al Express y Santiago no aparecía. Pero ven a un señor que se le parece y dicen: Santiago, compañero. Y dice: ¿qué compañero ni qué carajo? Yo soy un guardia civil jubilado. Es una anécdota deliciosa. Yo no la conté en su momento, la conté después. Hay historias que luego hay historias muy divertidas. Por ejemplo, a mí me tocaba, cuando yo era redactor de Faro de Vigo y venía un redactor nuevo, joven, a mí me tocaba instruirlo y enseñarle los tópicos del periodismo. Y en Faro de Vigo, como en otros periódicos, los obituarios se hacían en función de la esquela. Si la esquela era de las caras, más obituarios, si no menos. Pero había unas reglas para los obituarios. Todos los funcionarios eran probos, todos los comerciantes honrados, había una serie de tópicos que se ponían siempre. Y en una ocasión murió una célebre madama de una casa de Vigo, de Citas, que era muy católica, como suele ser, y muy conocida. Entonces el chaval que hizo el obituario decía: ayer falleció la virtuosa señora doña fulana de tal, muy querida en la ciudad, muy conocida, su casa era un lugar de acogimiento al que... Y era, claro, la cosa era muy exacta, porque era así, pero claro, los que estábamos en el ajo y decíamos, bueno, pues que es verdad, el periodismo es muchas veces un montón de tópicos. Miren, yo en otra de las páginas del periódico o del libro lo dedico al periodismo vigués y a los personajes que lo poblaron. Había de todo. Pero había un periodista muy famoso en su día que se había vuelto muy malo. Entonces, ya cuando ya era mayor, en lugar de escribir, lo que hacía era copiar. Entonces cogía un periódico de Huesca y veía un artículo que decía: los problemas de tráfico en Huesca. Y entonces él cogía y donde ponía Huesca ponía Vigo, y como suelen ser problemas parecidos, era fabuloso, porque el tío, y además cogía el periódico y tenía esta práctica. Luego había otro que era especialista en ganar concursos. Tenía una maqueta de concursos y entonces decía: el mejillón, fruto de las Rías Bajas, o la camelia, flor de las Rías Bajas. El artículo era el mismo, pero donde un lío decía mejillón, el otro día decía camelia. Ha habido personajes en el mundo de la comunicación entrañables. Luego también traté bastante, en la Asociación de la Prensa, de la que yo fui presidente, hemos vivido momentos irrepetibles de la historia de Vigo. En una ocasión, la Asociación de la Prensa hizo un acuerdo con una empresa fúnebre para el seguro de deceso de los periodistas de Vigo. Y entonces a los periodistas les mandaron catálogos de ataúdes, pero no a todos les mandaron el mismo. A unos era de caoba, a otros de pino. Entonces se convocó una asamblea de la Asociación de la Prensa para decidir cuál debía ser el prototipo del ataúd de un periodista de Vigo. ¿Os imagináis una asamblea
en la que Castroviejo y Cunqueiro debaten este asunto. Era una cosa tan insólita, tan divertida. Acabó el debate, acabó decidiendo si la Santa Compañía iba de negro o iba de blanco. Y entonces Cunqueiro decía que no, que él, como él era más de Alvariño, él la veía de blanco. Y el otro decía que no, que él, como era más bien del tinto femia, la veía de negro. Era una cosa tan insólita, tan divertida, tan inteligente, que en los anales de la Asociación de la Prensa no hemos tenido otros personajes iguales. El mundo del periodismo, una gran parte de las fotos del libro son de Ángel Llanos, que me regaló una parte de su archivo. Hay unas fotos de Vigo de 1809, embarcando en Vigo los regimientos gallegos para la guerra de África. Y en definitiva, lo que trata de ser el libro es un libro entretenido, que no aburra, y que en definitiva pues las personas que lo vean se puedan entretener un poco, e incluso lo que se trata es que sea un libro entretenido, divertido. Hay muchas fotografías mías en las que estoy con un personaje. Pues claro, yo entrevisté a Eduardo Barreiros cuando vino a buscar oro de nuevo a Galicia. Entrevisté a José Fernández, el de Pescanova. Ya les digo, personajes grandes y pequeños, pero sobre todo los que más me interesan son esos personajes que aportaban un color humano. En su día, cuando presenté mis memorias, mi querida compañera Mari Carmen Parada me dijo que no había hablado de las periodistas de Vigo. En el libro sale ella y le he puesto una foto también, porque tienen un papel relevante e importante. Mari Carmen Parada, esposa de Mariño, del que también hablo en el libro, fue una de las primeras entre nosotros que tuvo el carné de periodista por la escuela oficial. Luego vinimos todos los demás, y aportó sobre todo un estilo nuevo al periodismo gallego, al periodismo de Vigo, después de pasar por todos los medios prácticamente. Era una deuda que yo tenía con ella y se la quería pagar. Bueno, no me voy a extender más, les agradezco mucho que hayan venido aquí, que hayan escuchado este discurso, y espero que los que vean el libro pues les entretenga. Lo he hecho con la mejor intención. Por cierto, que el libro tuve que abreviarlo porque me había salido un libro muy gordo y tenía otra parte más política que dejaré para otro libro si Dios quiere. Muchas gracias.